Vamos a dedicar el video 44 al bloqueo de rama izquierda, bloqueo de la rama izquierda de las de His. Entonces, como podemos ver en este esquema, aquí hacia acá no hay rama izquierda porque está bloqueada, ni siquiera la pintamos. El impulso bajará hacia los ventrículos solamente a través de la rama derecha. ¿Y cuáles son los cambios electrocardiográficos que eso tiene? Eso es lo que vamos a ver en este video. Lo primero que hay que entender es bastante fácil y es que el vector septal, como la rama izquierda, que es la primera que se ramifica y hace que el vectorcito de despolarización septal sea de izquierda a derecha, como esa rama izquierda ya no va a existir, el vector septal en los pacientes con bloqueo de rama izquierda va a ser desde la derecha hacia la izquierda y va a ser lento. ¿Eso qué va a producir? Eso va a producir esto, una R inicial ancha, lenta en D1 en el plano frontal y una R inicial ancha y lenta en las derivaciones izquierdas del plano horizontal. Aquí lo tenemos muy bien en D1, esto es D1 en la vida real. Miren la onda R inicial en D1 ancha producida por el vector septal que se produce desde la derecha hacia la izquierda, y lo mismo acá, en este caso es B6 en B6. Primera característica. Lógicamente estamos hablando de que el QRS en el bloqueo de rama, porque así es en los bloqueos de rama, en el bloqueo de rama izquierda, tendrá una duración mayor de 120 milisegundos, correcto, pero este es el primer vector característico. Luego viene este asunto que yo no sé qué tan cierto sea, qué tan exacto sea, pero sirve para entender la morfología del QRS en el bloqueo de rama izquierda. Nosotros dijimos primero se despolarizó el ventrículo derecho, que tiene muy poquito efecto electrocardiográfico en el bloqueo de rama izquierda, pero se despolariza primero, es que además es un ventrículo mucho más delgado y pequeño, y luego viene la despolarización del septum interventricular, sería el primer vector que se va a producir, o el A que está marcado acá, y tendrá muy buena masa ventricular para producirlo, y por eso tenemos esta onda de complejo inicial del vector septal de derecha a izquierda en la letra A. Acá está representado con verde. Este A es el primer vector que vimos ahorita. Esto es B6, también de 1 a BL, las derivaciones izquierdas será este primer segmento lento de despolarización, pues debido a la despolarización del septum interventricular de derecha a izquierda. Y luego viene el resto de la despolarización de la masa del ventrículo izquierdo. Pero este vector en el centro va a contar con que existe la cavidad del ventrículo izquierdo, quitándole, dijéramos, magnitud o cantidad de células capaces de producir vector electrocardiográfico. Entonces, por eso este vector azul pues está interrumpido por esta cavidad y es de menor tamaño, y por eso es factible o es posible o es frecuente ver esta melladura del QRS en las derivaciones izquierdas. Es una forma de explicarlo. Luego vendría un vector tercero. Este es el orden de la despolarización: bloqueo de rama izquierda, el ventrículo derecho primero y luego los vectores hacia allá. Luego vendría un vector tercero que sería este C, que sería una nueva subida del QRS. La duración total del QRS es muy ancho y esto es en B6 perfectamente ejemplificada. Esta sería una forma de interpretar esta melladura que muy frecuentemente se ve en el bloqueo de rama izquierda en las derivaciones izquierdas. Ahora bien, si nosotros entendimos que el ventrículo derecho se despolariza primero, entonces el vector final del QRS siempre va a ser en este sentido, ¿correcto? O sea, hacia la parte alta, hacia la parte alta y lateral del ventrículo izquierdo. ¿Eso qué implica? Eso implica que B1
nunca va a tener una positividad terminal cuando tenemos un paciente con bloqueo de rama izquierda. Nunca habrá positividad terminal en B1. Entonces, en resumen, en el bloqueo de rama izquierda, rama de ascenso lento en las derivaciones izquierdas por vector septal de derecha a izquierda. Segundo, melladura del QRS, posiblemente debido a este mecanismo que describimos acá. Y tercero, nunca habrá positividad terminal en B1. Miremos este otro electro que nos muestra lo mismo. Las derivaciones izquierdas empiezan con una R lenta que se debe a la activación inicial del vector septal de derecha a izquierda. En las derivaciones izquierdas puede haber una melladura del QRS debido al mecanismo de la cavidad del ventrículo izquierdo. Y tercero, nunca va a haber positividad en B1 al final debido a que el vector tercero o el vector final de despolarización siempre será hacia la izquierda y hacia arriba. ¿Y qué pasa con la repolarización? La repolarización en el bloqueo de rama izquierda es exactamente al contrario de lo usual. Es decir, la onda T suele ir hacia el lado opuesto de hacia donde va el QRS en el bloqueo de rama izquierda. Por eso aquí, si en B4 estamos viendo muy negativo el QRS, entonces la onda T está aquí positiva. O sea, está invertida. Eso es lo usual en el bloqueo de rama izquierda. Lo raro sería que esta T acá estuviera hacia abajo. Eso podría significar alguna patología de la repolarización, aunque la especificidad y la sensibilidad es muy mala. Miremos acá, la T es negativa en D1 porque el QRS es predominantemente positivo. Es decir, está al lado contrario de para donde va la despolarización ventricular. Mire aquí en B2 está la repolarización. Eso es lo normal. Último electrocardiograma de bloqueo de rama izquierda para repasar los conceptos. R inicial ancha en las derivaciones izquierdas, correcto, debido al vector septal. Melladura en las derivaciones izquierdas, en este caso es evidente acá en ABL, la tapé con la rayita, quitémosla y verá, es evidente la melladura aquí en ABL. Y tercero, B1 nunca podrá tener una positividad terminal debido a que el vector final pues se aleja mucho de B1. Duración muy clara de más de 120 milisegundos del QRS. Esta morfología que tenemos acá en las derivaciones izquierdas es muy característica del bloqueo de rama izquierda y también nos la podemos aprender de memoria con nuestra memoria fotográfica.